Bueno, buenas noches, bienvenidos. Hay un Hasid muy importante que ya falleció, varias veces trajimos historias de él. Él entregó su vida literalmente, o sea, se puso en riesgo para poder ayudar y salvar judíos de la Rusia soviética, hasta que fue capturado y lo condenaron a 10 años de trabajo, de prisión y trabajo forzoso en Siberia. Y él dormía en un cuarto oscuro como el resto de los presos, y él era el único judío, quizás entre todos los presos no judíos que estaban ahí. Y ellos, había mucha oscuridad, vivían, digamos, en un cuarto oscuro, todos los días, todas las tardes, les entregaban una vela, que esa vela era la cantidad de luz que ellos iban a tener ese día. Se apagaba la vela, ya no tenían para leer, no tenían para ver nada. Entonces, bueno, todos los presos esperaban ese momento de luz, ese momento de poder encender su vela para tener algo al lado de la cama para poder mirar. Él tenía un compañero, digamos, de habitación que no era judío, pero que se llevaba muy bien, lo quería mucho, lo estimaba. Este rabino Remendel Futterfass era un hombre intelectualmente, digamos, muy capacitado, con mucho estudio. Y el hombre este no judío que estaba con él, lo apreciaba mucho. Un día notó que cuando le traían la vela los días viernes, el viernes le llevaron una vela, él no la encendió. Entonces el hombre le dice, ¿por qué no enciende su vela? Entonces le dice, no, lo que pasa es que es Shabbat y nosotros los judíos tenemos prohibido encender fuego. Entonces el hombre viene y dice, pero entonces no hay problema, yo se la enciendo, agarra y le enciende con su vela, enciende la vela de Remendel. Entonces Remendel le dice, ahora o sea, ¿cómo le iba a explicar ahora que es un problema? Que así como él tiene prohibido encender su vela, tiene prohibido también que el no judío le encienda una vela para él. Entonces le dice Remendel, mira, te agradezco mucho, pero ¿me la podés cambiar? ¿Podemos intercambiar las velas? Entonces el hombre le dice, sí, claro, ¿cómo no? Intercambian las velas. Perfecto. ¿Cuál era la idea? Que la vela que Remendel iba a usar era una vela que el no judío había encendido para él. Entonces, al intercambiarla, él está usando la vela del no judío, no está usando una vela que fue encendida especialmente para él. Shabbat siguiente, le traen de vuelta a cada uno una vela. Entonces, el Goy ya preparado, ya sabía cómo era la situación. Entonces, enciende enseguida las dos velas. Si enciende las dos velas sabiendo, mirá, yo te encendí la vela como la semana pasada. Entonces, ahora, ¿cuál era el problema? Que él encendió la vela su propia y encendió la vela de él. Entonces viene el remedio y le dice, de vuelta, ¿me la podés cambiar? Entonces el hombre le dice, usted, los judíos, todo al revés, todo en contra, todo al revés. Eh, entonces no, me equivoqué, dice, falté en un detalle, porque si no, no va. Él enciende las dos velas y la intercambia. Entonces encendió la suya, encendió la de él y las cambió. Entonces Remendel a eso le dijo, ¿me la podés volver a cambiar? Digamos, para... Y bueno, entonces dijo, ustedes todo al revés. Y la verdad es que nosotros en el judaísmo tenemos muchas cosas que vamos al revés de todos, ¿sí? Vamos contra la corriente. Pero cada cosa que nosotros tenemos en la que vamos contra la corriente tiene su explicación, tiene su motivo. Y lo interesante es poder ver dentro de estas cosas que parecen raras, ver la esencia, digamos, el motivo principal de cada cosa, para poder entender por qué lo hacemos y por qué es tan importante. Mira, para allá esta semana, la Torá nos habla de la festividad de Pesaj, entre otras cosas. Y nos dice el versículo Shamoret Hodesh Aviv. Cuiden, conserven el mes de la primavera, el mes primaveral, es decir, la primavera de Israel. Vasita Pesaj Lashem Elokeja. Y en ese mes primaveral van a ser Pesaj para Dios. ¿Por qué? Kibejodesh Aviv Otziahashem Elokeja mi Mitzrayim. Porque en el mes de la primavera, en un mes primaveral, Dios te sacó de Egipto. Es decir, que la Torá relaciona la festividad de Pesaj con, con la primavera. ¿Sí? Están
están unidas, son dos cosas que inseparables, Pesaj y la primavera. Entonces Rashi explica, la Torá dice, ¿cuál es sobre este versículo? Dice, ¿qué significa que Pesaj y la primavera en el mes de la primavera? ¿Qué es tan importante la primavera? Porque la Torá te está poniendo, ¿cómo se dice?, acento, te está recalcando, remarcando que tiene que ser en la primavera. Entonces Rashi dice que esta es la Torá te trae la ley de que Pesaj no solamente tiene que caer un 15 del mes de Nisan, ¿sí? O sea, en el calendario hebreo el 15 del mes de Nisan, sino que el 15 del mes de Nisan también tiene que caer en la primavera. Y por eso lo que te está diciendo, te está pidiendo acá la Torá es que cuando el día, o sea, cuando el año que Pesaj vaya a caer fuera de la primavera, lo hagas coincidir con la primavera. Y por ahora quizás me miran y dicen, ¿qué está hablando esto? Primavera, ¿cómo va a caer fuera de primavera? Y ahora les paso a explicar cuál es la mitzvah que nos está queriendo traer acá con esto la Torá. Es la mitzvah del año bisiesto. Y hoy vamos a ver un poquito al principio de la clase, un poco de cálculos, cómo es el Luaj, cómo es el calendario hebreo. Vamos a ver los motivos por qué el calendario hebreo está formado de esa manera. Y después vamos a entrar un poco en profundidad a qué es lo que eso nos enseña a nosotros y cómo nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida. Entonces, para empezar, por qué debería Pesas caer fuera de la primavera? Primero vamos a hacer un paréntesis. Es interesante que, o sea, ¿por qué Pesaj tiene que caer en la primavera? Porque en Pesaj nosotros traemos una ofrenda de cebada. Y la época en la que de la maduración de la cebada es en la primavera, es en la época de Pesaj. Entonces, para que nosotros podamos traer esa ofrenda, entonces Pesaj tiene que caer en la primavera para poder ya cosechar las primeras cebadas y poder traer como ofrenda en el Bet HaMikdash. Y es interesante que todas nuestras fiestas están relacionadas con algo en la agricultura. Entonces, Haga Aviv la fiesta de la primavera es Pesach. Después tenemos, cuando llega Shavuot, es Haga Katzir, la época de la cosecha del trigo, ¿sí? Después llega Sukkot y es Hag HaAsif. ¿Qué significa Hag HaAsif? La fiesta de la eh, colecta. Sería cuando por eso también Sukkot es considerada la fiesta más alegre. ¿Por qué? Porque era el momento que los agricultores ingresaban todo lo que la cosecha a sus depósitos. Entonces ya no corrían el riesgo de que las lluvias, los problemas que pueda llegar a tener en el campo. Entonces ya tenían todo acopiado en la época, esa es la palabra, la época del acopio. Ya tenían todo acopiado en sus depósitos. Por eso Sukkot es Hagasif, la fiesta del acopio. Natsir de Bolojin, que era un Hasid que escribió un libro, Amek Dabar, él decía que en realidad esto de que Pesas caen en primavera, esto es un paréntesis que lo voy a decir, el hecho de que Pesas caiga en la primavera es un mensaje para todas las generaciones diaspóricas, para todos los judíos diaspóricos que la época, que así como la primavera es un momento de renovación en las plantas, en los árboles, todo florece, todo de repente lo que estaba seco, parecía muerto, de repente revive y se llena de vitalidad, de color, de fuerza, de energía. Entonces, el mensaje es que también nosotros cuando estamos en momentos en la diáspora donde uno se siente apagado, siente oscuridad, que sepa que hay un Pesaj, hay una libertad, uno puede salir de la esclavitud a la libertad en la época de la primavera. Hay una primavera para todos nosotros que es esa salida de la esclavitud a la libertad, como lo es la festividad de Pesaj. Pero ¿por qué de vuelta? ¿Por qué Pesaj caería fuera de la primavera? Entonces, para eso nosotros tenemos que ver el tema de los calendarios. ¿Cómo se forman los calendarios? ¿Qué son los calendarios? Entonces, nosotros tenemos dos cosas que nos marcan a nosotros los ciclos, el ciclo anual. Uno es el sol y otra es la luna. El ciclo solar, que es el calendario que todos nosotros conocemos, el gregoriano, tiene 365 días y medio en el año, ¿sí? Y medio no, y cuarto.
365 días y un cuarto en el año. Lo que hace, si nosotros lo dividimos en 12, nos da 30 y medio días por mes. Y por eso algunos meses tienen 30 días, otros tienen 31. ¿Sí? Para que al final, en un año, 365 días, se termine un año que es calendario solar. Ahora, ¿qué es lo que el sol nos da a nosotros? Nosotros podemos ver el día en el mes mirando el sol. No, uno no mira el sol y te dice, hoy estamos en el 15 del mes, ¿verdad? Porque el sol sale todos los días igual. El sol es estable, a lo sumo en invierno va a estar un poco más lejos, y va a ser más frío, en verano más cerca, por lo que el sol en realidad lo que nos da son las estaciones, nos marcan las estaciones del año. Es decir, el sol, en otras palabras, si tenemos que definir año, está relacionado y ligado al sol. No así los meses. Los meses tienen otra contabilidad, que es la figura, ahí sale la figura de la luna. La luna todos los meses se renueva, ¿sí? Todos los meses crece, ¿sí? Como es el cuarto creciente, menguante, y luna llena está en el medio. La luna llena sabemos nosotros que en el calendario hebreo, por ejemplo, es el 15 del mes. 15 del mes es luna llena, es el centro del mes. Por lo que el calendario, el ciclo lunar, digamos, la luna en realidad, lo que nos da, lo que nos marca a nosotros son los meses. Nos va marcando los días en el mes. Obviamente hay que ser súper experto para saber si es el 4, el 5, el 6 del mes, o si la luna llena o es un día antes, un día después. Pero la luna sufre un cambio día a día todos los meses, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que la luna también tiene un ciclo anual. ¿Qué quiere decir un ciclo anual? Hay un momento en el año, o sea, un día en el año en el que la luna está exactamente en el mismo lugar que el año anterior. Y eso hace el ciclo lunar, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que la luna, el ciclo lunar del año, digamos, son de 354 días y medio, ¿sí? O sea que hay un desfasaje de 11 días entre el Sol, entre el ciclo anual del Sol y el ciclo anual de la Luna. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros contamos todos los meses, como según la Luna, si nuestro calendario fuese lunar, como por ejemplo el de quién, el calendario árabe, musulmán. Los musulmanes tienen calendario lunar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los años, las fechas se van a ir corriendo aproximadamente 11 días. 11 días todos los años. Lo que significa que en 3 años ya se movió un mes. Por eso, por ejemplo, si ustedes se fijan en el Ramadán, que es el noveno mes de los musulmanes, que tienen la gran fiesta Ramadán, a veces puede caer en verano, otra vez en invierno, otra vez en primavera, o sea, no cae siempre en la misma estación, porque como ellos cuentan, tienen el calendario lunar, entonces se va a ir moviendo en relación a las estaciones, porque de vuelta el Sol nos da las estaciones, ¿sí? La cercanía del Sol a la Tierra, y la Luna nos da los meses. Entonces va a llegar un momento que de tanta acumulación de días, digamos, de la diferencia del ciclo lunar y el ciclo solar en el año, entonces tantos años se va a ir moviendo varios meses hasta que va a llegar, va a estar el mismo mes en otra estación. Y ahí está el gran problema que nosotros tenemos con la festividad de Pesaj. Porque la festividad de Pesaj nos marca también, no solamente el día, o sea, no solamente la luna nos tiene que marcar el día en el mes, que es el 15, es decir, la luna llena nos marca el 15 del mes de Nisan cuando empieza Pesaj, también la Torá nos dice que Pesaj tiene que estar en la primavera. Entonces, ¿qué pasa? Se va moviendo, se mueve, algún día Pesaj va a caer en invierno. Entonces, para eso está el año bisiesto. Acá entra la figura del año bisiesto, que más o menos cada... ¿Cómo? No, año bisiesto. A diferencia del calendario gregoriano, que se agrega un día por esos medios días que de repente tiene que agregarle un día, entonces nosotros tenemos que mover un mes para volver a mover a Pesaj dentro de la primavera. Entonces, más o menos cada 3 años aproximadamente, que se agrega, que ya tenemos un mes de más, ese mes se lo agregamos al año y ahí es cuando se hace el año bisiesto, que es un año de 13 meses en el calendario hebreo. ¿Cuál es el mes que se agrega? El mes de Adar, exactamente, que es el último mes del año
del calendario festivo. Si uno dice como Rosh Hashanah es el primer mes del año, es el mes de Tishrei, pero eso es, según la cuenta, no los quiero marear, pero hay varios principios de años. Si nosotros contamos el año desde la creación del mundo, entonces Rosh Hashanah va a ser el primer día del año, Tishrei va a ser el primer mes del año, etc. Pero como pueblo, nosotros no nacimos en la creación del mundo como pueblo judío. ¿Cuándo nacimos nosotros? En la salida de Egipto. Quiere decir que ¿cuándo fue nuestro cumpleaños? En el mes de Nisan. Ese fue el primer mes. Quiere decir que a partir de ahí empezamos nosotros a cumplir, a festejar las festividades. Antes del primer Pesaj, antes del mes de Nisan, no habíamos festejado Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah y Yom Kippur. Sí, a partir de ese primer mes. Entonces la Torá siempre que habla del mes de Nisan, no le pone nombre. En la Torá los meses no tienen nombre. Tiene primer mes, segundo mes, tercer mes, ¿de qué? ¿De cuándo? Primer mes de cuándo? De la salida de Egipto. Segundo mes de cuándo? De la salida de Egipto. Tercer mes de la salida de Egipto. Por eso también la Torá a veces vemos que dice el segundo año en el tercer mes. ¿Segundo año de qué? De la salida de Egipto. Es decir, de cuando nosotros nacimos como pueblo y empezamos a cumplir las festividades, entonces el mes de Nisan es el primer mes del año. Entonces, en el calendario, en el año bisiesto, se agrega un mes al último, se agrega un mes más al final de todo, al final del ciclo festivo de los años, que empieza con Pesaj. Pesaj sería la primera festividad que nosotros hicimos como pueblo. ¿Se entiende? Entonces se agrega Adar 2, el segundo Adar, y ahí de repente Pesaj vuelve a ser parte, digamos, de la primavera. ¿Sí? Pesaj no va a caer nunca fuera de la primavera de Israel, ¿no? Acá nosotros estamos al revés. Pero estamos hablando siempre de Israel. Muy bien. Todo esto es muy lindo, todo es muy interesante, los cálculos y todo, pero la pregunta que seguramente nos hacemos, o algunos se irá a hacer, es, ¿quién creó todo eso? ¿Quién creó la naturaleza? Dios. Dios no podría haber hecho las cosas más fáciles y que el ciclo lunar y solar sean lo mismo. ¿Para qué el desfasaje, el ciclo así, el ciclo así, y que los días y todavía nos complicó y nos dijo, Pesaj tiene que caer en la primavera? Entonces, si Pesaj tiene que caer en la primavera, ¿para qué hiciste 11 días de diferencia entre la luna y el sol? Hacerlo igual y tenemos un solo calendario y estamos tranquilos, ya está. ¿Por qué hacer cálculos y todas esas cosas? Pero como todo lo que Hashem hace lo hace por un motivo, no hay nada que. Dios no tiene errores, no es que, uy, le erré por el cálculo, puse el sol un poco más lejos, más cerca, más, qué sé yo, da la vuelta diferente, qué sé yo, no sé tanto de. Entonces, Dios no comete errores. Si lo hizo, es por un motivo. Algo, un mensaje tiene que haber ahí en esto que Dios nos pidió. Vamos a ir a Bereshit. Vamos a ir a Bereshit. Al comienzo de todo, la creación del mundo. La Torá nos dice, el primer pasuk de todos, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim v'et haaretz. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces dice Rashi, explica, dice, ¿qué quiere decir Bereshit? Bereshit. ¿Por qué no dijo Bitjilá? ¿Por qué usó la palabra Bereshit? Entonces Rashi separa la primera letra de la palabra Bereshit del resto de la palabra y dice Bet Reshit. ¿Qué significa Reshit en español, en hibrit? Reshit significa comienzo. Viene la palabra Rosh, cabeza, comienzo, principio. Y Bet, la letra Bet, representa el número 2. Quiere decir, dice Rashi, hay dos principios. Es decir, Dios tuvo dos motivos para crear el mundo. Y explica Rashi cuáles son esos dos motivos. ¿Por qué Dios creó todo el mundo? Dice, Bishvil Israel, Shenikreú Reshit, Bishvil la Torah, Shenikret Reshit. Dice, para Israel, para el pueblo de Israel, que Dios lo llama en otro lugar, lo llama Reshit, comienzo, principio, y para la Torah, que también en otro lugar la llama Reshit. ¿Cuál es la idea de esto? Que el comienzo, para la Torah y todo el mundo que. Dice, no. Rashi nos está explicando que todo el propósito de la creación es para que Dios pueda entregar la Torá, pueda poner su ley, pueda poner su Torá en un mundo donde la creación pareciera que le está en contra, le juega, digamos, la naturaleza juega en contra de la divinidad,
¿sí? Una de las grandes preguntas que hacen siempre, nos hacen, ahora volvimos de la Pegiyá, por ejemplo, es cómo podemos conciliar ciencia y Torá. Entonces la ciencia, aparentemente, como que a veces contradice a la Torá. Después hay que explicar que en realidad no es así, es al contrario. Pero bueno, en un principio uno tiene que buscar dentro de la naturaleza, buscarlo a Dios. Y de repente decir, pero las cosas pasan y por qué, y cosas que no entendemos. Entonces viene la Torá y nos dice en un principio, Bereshit, ¿saben cuál es el motivo? Que yo puse la Torá en este mundo, puse al pueblo de Israel para que la estudie, para que la practique y la enseñe, y de repente todo lo que hay en este mundo pase a ser parte de una creación de algo divino y pase a elevarse a un nivel espiritual al que la persona puede aspirar. Es decir, uno puede vivir la vida como por accidente, fuimos creados porque estamos acá en el mundo y no sé, vivo por vivir y hago las cosas y me dejo llevar por toda la ambición de las cosas materiales, o puedo transformar lo material en espiritual. Puedo agarrar algo que a simple vista no tiene sentido y darle un sentido. Ese es todo el motivo de la creación. Bet Reshit, por dos principios, para darle la Torá al pueblo de Israel y que con la Torá, el pueblo de Israel, podamos iluminar el mundo con la palabra de Dios, con la ética y la moral divina. Que de repente en el mundo exista un Dios y que el ser humano se rija según la Torá y según las leyes y las reglas que Dios puso en este mundo. Y de esa manera darnos cuenta que toda la creación en realidad, como dice el Pirkei Avot, todo lo que Dios creó, lo creó en su honor. Entonces, de repente, si hay, no sé, un árbol, es para que nosotros podamos hacer el techo del azúcar, ¿sí? Si tenemos brazos, para que podamos poner tefilín, darse de acá. Si Dios creó, o sea, todo lo que Dios creó en el mundo lo creó con un propósito. Nada está creado así nomás. Y alguien me va a decir, ay, las cosas malas. Dios creó las cosas malas para poder hacer el bien, para poder elegir lo bueno. Si no, no hubiésemos elegido, hubiésemos sido robots. Quiere decir que también lo malo está al servicio de Dios, es al servicio divino. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que nosotros viendo las leyes naturales, viendo la diferencia entre el sol y la luna, el ciclo solar, todo lo que venimos hablando, es para que nosotros podamos aprender algo y llevar algo a la práctica en nuestro servicio a Dios. Dice la voz de Rabinatán, es que un libro, dice, Vaitzer Badam Kol Asher bara beolamo. Dios creó en el ser humano todo lo que creó en el mundo. Todo lo que hay en el universo está también en el pequeño universo, el pequeño mundo que es el ser humano. Es decir, cuando uno ve un sol, nosotros tenemos un sol. Dios creó la luna, nosotros también tenemos la luna. Tenemos el ciclo solar y el ciclo lunar, nosotros también tenemos esos mismos ciclos, y todo eso Dios lo creó ¿para qué? En su honor. ¿Sí? Y dice hay un versículo del rey Salomón que dice, Eta olam natan belibam. Dios puso el mundo en los corazones de las personas. El mundo entero en los corazones de las personas. Viene el Alter Rebbe en el Tania y dice, ¿qué quiere decir que puso el mundo en el corazón de la persona? Que del corazón de la persona depende cómo va a vivir el mundo, si el mundo se va a transformar en espiritualidad, en cosas, darle un propósito al mundo o no. Yo puedo agarrar un pedazo de hoja y escribir palabras de Torah y santificarlo, elevarlo y hacerlo cosas, algo bueno, o puedo agarrar un pedazo, una hoja y escribir algo malo de otro o cualquier cosa que en realidad hace lo opuesto, genera lo opuesto que la espiritualidad. Entonces nosotros lo que tenemos que, la oportunidad, la posibilidad que tiene el ser humano, el corazón del ser humano puso Dios el mundo en el corazón del ser humano para poder elevarlo, para poder santificarlo, para poder refinarlo y poder mostrar que en realidad el que predomina en este mundo es Dios. El rey de este mundo es Dios, no la plata, no las cosas materiales. Y acá el famoso dicho del Baal Shem Tov, que Rebbe lo traía muchas veces, que todo lo que la persona, el ser humano, ve o escucha en este mundo, tiene que sacar de eso una enseñanza para el servicio divino, para el servicio a Hashem. Porque no hay nada en el mundo que fue creado en vano. Todo en el mundo fue creado justamente para que el ser humano pueda servir a Hashem. Entonces, si yo vi algo, escuché algo, pasó algo, no tengo que decir, ¿cómo pasa esto?
tengo que preguntarme a mí mismo qué enseñanza tengo que sacar yo de acá. ¿Qué es lo que esta situación me está queriendo enseñar? ¿Qué provecho espiritual voy a sacar de este suceso? Dicho esto, vamos a ver un poco qué pasa ahora, qué es el sol y la luna en nuestro servicio a Dios, que esto es lo que estamos hablando. Entonces, como dijimos recién, el sol marca el año, ¿sí? Las 4 estaciones del año. La luna no nos va a marcar el año porque todos los meses van a parecer iguales, ¿sí? No hay una estación distinta a la otra. Nos va a marcar los meses. Entonces, de vuelta, el sol está relacionado directamente con el año y la luna está relacionada directamente con el mes. ¿Cómo se dice año en hibrit? Shana. Shana viene de la palabra leshanen, que significa, cuando alguien estudia algo muchas veces, ¿sí? Algo repetitivo, algo que es constante, que no cambia, que todo el tiempo, que es rutinario. Y eso es igual que el sol. El sol no cambia. Puede estar un poco más lejos, más cerca, pero no cambia en realidad. Todos los días sale el sol. Y si está nublado, ¿qué se dice? El sol siempre está. Y sale todas las mañanas, no deja de salir. No desaparece nunca. Y tan claro como el sol, como se dice, ¿ves? Tan claro como el sol. O sea, ¿qué quiere decir tan claro como el sol? Así como el sol va a salir todos los días y nadie duda de eso. ¿Alguien duda si mañana el sol va a salir? No, todos sabemos que el sol va a salir porque el sol es constante, es perseverante el sol. Entonces, de la misma manera también existen personas, hay una parte de nosotros que tenemos la perseverancia del sol, que somos gente, hay gente que es constante, hay gente que todos los días hace lo mismo, que todos los días se levanta, va a trabajar, cumple con lo que tiene que cumplir, no cambia ni siquiera un poquito de lo que debería hacer. Es gente que es constante. Y es algo bueno, es algo muy bueno la perseverancia, la constancia en la vida de la persona. Pero a veces, tanta constancia y tanta perseverancia pasa a ser rutina, y la rutina muchas veces nos estanca, ¿sí? Nos estanca, nos falta de repente algo que nos emocione. Ya pasamos a hacer las cosas en modo automático y cuando uno lo hace en modo automático, no siempre le pone corazón. Lo hace porque lo tiene que hacer. Ahora está muy bien, muy bueno hacer las cosas porque uno tiene que hacerlas, porque se debe. No está mal. Eso en el idioma de la Torá se llama Kabbalah Tol. Kabbalah Tol significa recibir sobre nosotros el yugo. ¿Saben lo que es el yugo que le ponen a los animales? El yugo del cielo, es decir, hacer lo que el cielo, lo que Dios nos manda. Y eso es la base de todo. Pero a partir de ahí la persona tiene que de repente empezar a generar sentimientos, amor, otras cosas que involucren la mente y el corazón de la persona. Está muy bien que un día nos levantemos y no tengamos ganas de hacer algo y lo hagamos igual porque así lo tenemos que hacer. Es bueno eso. Pero por otro lado, si eso lo hacemos todos los días de nuestras vidas, lo hacemos solamente porque lo tenemos que hacer, llega un momento que no le vamos a sentir gusto, no va a haber una chispa, no va a haber algo que nos encienda, algo que nos cambie, algo que diga, no sé, yo aspiro a una ambición, yo aspiro a algo más, a crecer, un crecimiento, un caminar, un avanzar. No, vamos a estar siempre lo mismo, siempre lo mismo. Esa persona cuenta con un tipo, un suizo, vieron que los suizos son súper austríacos, no sé lo que quieran. Entonces, planificó un viaje. A mí a veces me pasa que me llaman turistas, me escriben turistas. En abril del año que viene vamos a estar en Salta para la fecha, de tal fecha, tal fecha. Quería saber si hay Shabbat. Señor, no se lo voy a hacer mañana. Imagínese en abril. Supuestamente vamos a estar acá. Si no hay nada raro, entonces tenemos que estar en Salta. Por favor, escríbame 1 o 2 semanas antes. ¿Viste? Hay gente que es así, hay gente que lo planifica todo, es estructurado, es una estructura, es un sol, el sol que sale todos los días, estructurado. Entonces este hombre decide hacer un viaje a visitar a sus nietos a Israel, entonces ya con tiempo saca el pasaje, pero él como quiere viajar cómodo, pide un asiento en el pasillo, entonces le dieron el asiento C5.
Entonces él pasa unos días, llama de vuelta a la aerolínea, disculpe, quiero asegurarme de que tengo el asiento C5 en el pasillo. Sí, sí. Pasa una semana antes del vuelo, llama a la aerolínea, disculpe señor, mi asiento ¿cuál es? C5, señor. C5 es pasillo, ¿no? Sí, es pasillo. Listo, ¿eh? Llega el día del vuelo, sube al avión, le dan el boarding en el check-in, cuando suba al avión se va a sentar en el C5, que ve que tiene B5. Tipo se sienta en el medio, ahí en el asiento del medio, enfurecido, todo el viaje, insultando. Bueno, llega Ben Gurión, está la familia con globos, con flores, con chocolates. Vienen a recibir al abuelo, ven al abuelo con cara amargada, nervioso, enojado. Abuelo, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? No, que yo pedí, desde no sé qué mes estoy pidiendo que me den el asiento del pasillo, el C5, y me dieron el B5, me tuve que comer todas las horas de vuelo en el medio. Bueno, pues si es tan importante para vos, ¿por qué no le pediste a la persona que estaba al lado que te cambie? Capaz que te cambiaba. No, es que al lado no había nadie sentado, dice. Hay gente que es cuadrada, entonces cuadrada es estructurada, es sol, todos los días. No, le tocó B5, se va a sentar en el B5. Ahora está bien, es bueno el orden en la vida es bueno, pero demasiado exceso de orden, exceso de estructura, no es bueno, no es bueno. Hay un poco que cambiar. Y ahí viene el lado de la luna. La luna, ¿qué es lo que nos marca? Dijimos recién, los meses. ¿Cómo se dice meses en hibrid? Jodesh. Jodesh viene de la palabra hadash, itchachut, renovación. ¿Sí? Renacimiento, renovación, algo nuevo. Y de hecho la luna no es siempre igual. La luna aparece, está en su esplendor y de repente se vuelve a apagar. Y todos los meses es una luna nueva, con una luna llena nueva, y van marcando los meses. Y de hecho de la luna depende la pesca, y de la luna depende cómo vas a ver las estrellas. Y la luna es así, cambiante. Todo el tiempo cambia, se renueva, avanza. Eso marca también a esa clase de gente que busca en la vida avances, quiere avanzar, quiere renovarse, quiere cosas nuevas, quiere experiencias nuevas, emociones nuevas, y no se queda con lo que tiene, siempre busca algo más y se pregunta a sí mismo, hoy en qué cambié, hoy qué aprendí, hoy qué gané, hoy qué... O sea, está todo el tiempo preguntándose si el hoy es igual que el ayer o es algo nuevo. Yo tenía un rab que nos decía a nosotros en los Fabrengen, siempre lo repito esto, cuando vos te levantás al día siguiente de un Fabrengen, ¿saben lo que es un Fabrengen? Una reunión jasídica, donde uno habla de corazón y habla al corazón y con melodías jasídicas. Si vos te levantás al día siguiente y decís, te mirás al espejo y decís, soy el mismo Rafi que ayer, entonces el Fabrengen no sirvió para nada. Porque la persona tiene que ser luna, es itchachut, es innovación. Ahora, ¿qué pasa? La luna también tiene, el ser luna, ser de esa manera, también tiene sus cosas, su aspecto negativo. ¿Cuál es el aspecto negativo? Uno es la inestabilidad, que muchas veces uno trata de cambiar, entonces no está estable en nada al final, y la inestabilidad le genera una inestabilidad interna, y una inestabilidad interna le puede generar un vacío, y de repente, y una falta de compromiso con las cosas, y la gente también lo va a ver inestable, entonces no va a querer, digamos, hacer cosas con él, porque lo ve todo el tiempo cambiando, tratando, hiciste un negocio, vas a hacer otro y vas a tener... Pará, o sea, estabilizate en algo, hacer una cosa. Quiere decir que nosotros, lo ideal, ¿qué sería? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal sería el mix, el intermedio. Lo ideal sería tener sol y tener luna. Lo ideal sería tener un año bisiesto. A veces sos luna, pero a la luna también le pones el orden del sol. Y de repente cuando vos ves que la luna te llevó a acelerarte demasiado y ya llevas 3 meses de aceleración, entonces ¿qué haces? Agarrás, haces un año bisiesto y volvés a poner orden en tu vida. Es decir, la persona tiene que tratar de tomar el beneficio de cada una de estas dos cosas. Tenemos que ser sol y tenemos que ser también luna. Entonces, nosotros sabemos que la base de todo es, como dijimos, el Kabbalatol, es la sumisión a Dios, saber que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y así es. Y eso es la base de todo y está muy bien. Pero a partir de ahí tenemos que tratar de que ese orden y de que esa sumisión
darle un poco de energía, de innovación, de tratar de ver para adelante cómo podemos ser personas de, de luna, ¿sí? Una persona se pone tefilín y de repente en el tefilín, ¿qué es lo que ve? Ve el mismo tefilín que se pusieron nuestros antepasados, ya sea en la época de la Shoah, en la época de la Inquisición, en la época de las Cruzadas, en la época, mucho antes, hasta la época de David Amélez. Sí, todos se ponían el mismo tefilín. Y cuando abrazamos la Torá, abrazamos la misma Torá que abrazaron 500 años atrás quizás en la China, porque la abrazan hoy, la misma Torá no cambia ni una letra. Eso es sol, eso es ser constante, somos un pueblo de sol, somos un pueblo de perseverancia, de ser siempre, de no cambiar. Zota Torah nos dice uno de los principios de Maimónides, de los 13 principios de fe, que es Zota Torah lo Muhlefet, la Torah no será modificada, porque si la palabra de Dios es eterna, porque si Dios es eterno, si Dios es infinito, su palabra también es infinita. Entonces, la eternidad, uno dice, bueno, es sol, es siempre lo mismo. Pero por otro lado, viene la Torah y te dice, vos también tenés que ser Jodesh, tenés que ser luna. Y tenés que renovarte en cada momento, cada vez que podés. Y hay algo interesante, es que dicen los sabios que cuando llegue el Mashiach, a ti, dice, está escrito, perdón, dice el Zohar, el libro de Kabbalah dice, Mashiach ata leatva tzadikaya betiuta. El Zohar está escrito en arameo. Dice, el Mashiach va a venir, escuchen estas palabras, a devolver a los tzadikim en Teshuvah. ¿Saben lo que es hacer Teshuvah? Uno lo traduce como arrepentimiento, en realidad es retorno. Teshuvah, la palabra Teshuvah es retornar a Dios. Viene el Mashiach va a venir a los tzadikim a hacerlos retornar en Teshuvah. ¿Qué quiere decir retornar en Teshuvah? ¿Cómo? Si son tzadikim, ¿cómo van a hacer Teshuvah? Porque en realidad Sol y Luna también representan a los tzadikim y los balei Teshuvah. El tzadik es un sol. El tzadik hace siempre lo mismo, es correcto, con lo que hace, nunca falla. Toda la mañana se levanta temprano como un reloj, se va al Shil, hace fila con minyan, va a trabajar, hace estudia, tiene sus horarios. Es un tzadik, ¿sí? ¿El Baal Teshuvah qué es? El Baal Teshuvah ayer estaba acá, hoy está acá arriba, y mañana eso se vuelve a tropezar y vuelve a levantarse, y de repente está en constante movimiento porque tiene tentaciones, tiene recaídas, tiene levantadas y es un ser humano como la mayoría de nosotros. Y es una luna, es una luna. Entonces viene el Zohar y nos dice, cuando llegue el Mashiach le va a decir a los tzadikim, por qué fueron estáticos siempre? ¿Por qué no fueron luna? No porque no caen, no, porque no cayeron, ¿no? No está hablando Hasbe Shalom, no es que tienen que caer. Pero una persona siempre tiene que aspirar a más. La palabra het, pecado, en realidad significa falta, es una falta. Una persona que cree que está completo, que ya no tiene más para avanzar, está en falta. Porque no hay nada que esté completo. Dios es el único que es perfecto y completo. El ser humano siempre puede avanzar más. Siempre tenés más cosas para incorporar. Entonces, si vos sos tzadik, entonces viene Mashiach, te va a volver a hacer un Baal Teshuvah. Baal Teshuvah, ¿qué significa? Siento una falta. No, algo me falta, yo quiero incorporar más, yo necesito movimiento. Yo soy luna, yo tengo que ir de acá para adelante, lo que hice ayer es pecado. No porque sea pecado, sino es pecado porque si no estoy avanzando. Entonces estoy retrocediendo como cuando uno va en bicicleta. ¿Cómo sabes si estás en subida? Y si te frenas y caes, entonces es porque dejaste de subir. Pero si vos pedaleás, seguís subiendo. ¿Sí? Del momento que dejás de pedalear y te vas a ir para abajo, o si dejás de pedalear, va a llegar un momento que se te va a frenar la bicicleta, ¡pum!, te vas a caer. Entonces, el ser humano siempre tiene que estar en constante movimiento. Y algo interesante es que, como hablamos en la parashá de esta semana, hablamos de Pesaj, y de hecho, toda la idea del calendario y el año bisiesto es por Pesaj, entonces vamos a ver también cómo esto se ve reflejado en Pesaj. ¿Cómo se llama la noche de Pesaj? ¿Qué hacemos en la noche de Pesaj? La noche del Seder. ¿Qué significa Seder? Orden. Hay un orden en la mesa de Pesaj, 15 pasos, una que hará un plato que tiene todo ordenado, dónde va cada cosita,
4 copas de vino, las 3 matzot ordenaditas con el Israel, todo bien ordenado en Pesaj. Pero por otro lado, el nombre, ¿cómo se llama? Pesaj. ¿Qué significa Pesaj? Saltear. No es orden. Un salto no es caminar ordenado. ¿Eh? ¿Por qué vas saltando? Saltar es te vas salteando casilleros, te vas salteando escalones, te vas salteando espacios. Entonces, ¿Pesaj es Seder o es Pesaj? Son dos cosas opuestas. ¿Sos luna o sos sol, Seder o sos luna? Pesaj. Entonces, la idea está, ahí la Torá nos está mostrando y nos está enseñando que el ser humano tiene que tener las dos cosas. Para servir a Dios necesita las dos cosas. Es importantísimo, es esencial el orden, es esencial la perseverancia, es esencial la sumisión y decir, Dios, por más que no tenga ganas, hoy lo voy a hacer. Pero también es esencial y es importantísimo la renovación, es renovarte, es salir adelante, es buscar cosas nuevas, es ponerte objetivos nuevos, desafíos nuevos en tu vida, en tu camino espiritual, para que vos puedas llegar, digamos, a lo más elevado y lo más alto que hay. Y esto es lo que dice hay una Yehudá, Yehudá hijo de Jacob, ¿sí? Cuando va él se enfrenta con Yosef. ¿Qué le dice a Yosef? Yosef le dice, tráemelo a Binyamin, ¿sí? Entonces él le trae a Binyamin. Y cuando Yosef le pone la copa de él en el bolso de Binyamin y lo quiere dejar preso en Egipto, Yehudá le dice a Yosef, Ejele la vive ¿cómo voy a ir a lo de mi padre? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a acercar? ¿Voy a volver a mi padre si el joven no está conmigo? Esto es la historia, ¿sí? Y Judá le dice a Yosef. Pero los versículos de la Torá se leen en diferentes estratos, ¿sí? En diferentes niveles. Si nos vamos al nivel más interno de lo que nos quiere decir la Torá, acá hay un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Cómo voy a ir a mi padre? ¿Cómo voy a acercar a Dios? Veanar, la juventud, lo que me hace mover, lo que me da energía, la fuerza, en Enuití no está conmigo. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios sin esa energía juvenil, sin esa fuerza, sin ese cambio, sin esa luna que nosotros tenemos dentro? Y lo mismo le dice Haná. Haná cuando le pidió a Dios para tener un hijo, y Dios le dio a Shmuel a Naví, le dio al profeta Shmuel, ella dijo, el Anara Zeit Palalti, por este joven es que yo recé en profundidad, es por estas energías que yo estoy rezando, por este movimiento que la persona tiene que tener en su judaísmo y ver cada día y día como algo nuevo. Cada vez que nos ponemos tefilín, tiene que ser algo novedoso, es una fiesta, un bar mitzvah. Vieron que bar mitzvah hacemos bar mitzvah todos los días. Cada vez que hacemos un Shabbat, no es bueno, un Shabbat, rutina, no. Un Shabbat es único, es un Shabbat que lo podemos vivir como una eternidad, como algo eterno. Es decir, vivir las cosas con innovación. Y si de repente vemos que el Shabbat pasa a ser algo monótono, algo rutinario, entonces pongámosle no sé, una mañana de Torah, algo de espiritualidad, que el Shabbat sea especial, una comida especial, una ropa especial. Pongámosle a nuestras vidas esa energía y esa luna para que no caer en la rutina y quedarnos estancados. Bien, hay una historia, en la época del, del gobierno británico en la tierra de Israel, ¿cómo se llama? El mandato británico en la tierra de Israel. Ellos estaban en el hotel, tenían la sede central en el hotel King David, ¿sí? En Jerusalén. Y una vez vino un mandatario importante británico a visitar Israel, entonces prepararon todo el edificio, lo limpiaron, todas las habitaciones, todas las salas, todo ordenadito, bien así para que viene un diplomático para mostrarle respeto. Entre el grupo, digamos, de trabajadores había una mujer que tenía un cargo importante que se llamaba Esther Frumkin. ¿Sí? Esther Frumkin tiene también muchas historias de heroísmo. Ella fue una heroína porque ocultó cartas que mandaban para cambiar ciertas leyes en Israel, en la época previa al Estado de Israel, que, digamos,
no iría según acorde a la Torá, en fin. Cuando vino este mandatario británico y vio el lugar así todo tan lindo, quiso agasajar a las empleadas, a las empleadas de los diplomáticos británicos que estaban en esa época en Palestina. Entonces les compró, las puso a todas en fila, todas las mujeres en fila, y les entregó una cadenita de oro con una cruz, una por una, y se las ponía y todas decían, emocionadas, esta es una persona importante, le decía muchas gracias, hasta que llegó a Esther Frumkin, y cuando llegó a Esther Frumkin le dijo muchas gracias por todo tu trabajo y cómo te destacás, y se lo quiso dar, le dijo, disculpe señor, yo no se lo puedo recibir. ¿Por qué no me lo puede recibir? Dice, porque yo soy judía y no puedo recibirle una cruz. Bueno, siguió de largo, se quedó callado y siguió, pasó, terminó. Cuando terminó y se fue, todas las amigas, que muchas de ellas eran judías también, llegaron enojadas, le dicen, es una falta de respeto. Si querés después está bien, no lo uses, tiralo, regalalo, vendelo, pero le estás rechazando un regalo así en su cara. O sea, no, está mal, eso no es. Entonces, ella se quedó callada, ¿qué les iba a responder? Nada, no es, yo no voy a recibir una cruz en mi mano. Bueno, entonces no les respondió nada. El otro día, al día siguiente, aparece este señor, este mandatario en el edificio y dice, disculpen, ¿dónde está la señora Esther Frunkin, la que ayer? Sí, está ahí, va a la oficina de ella y le dice, señorita, acá tiene, le trajo una cadenita con un Maguen David. Entonces todos empezaron a aplaudir ahí, o sea, el gesto, el lindo gesto. Y cuando vieron eso las amigas, le dijeron, se acercaron, le dijeron al señor, al mandatario, le dijeron, nosotros también, también somos judías. Entonces, como diciéndole, que lo podemos cambiar ahora por una que podamos usar. Entonces él dijo, no, esto se le entrega a la que siempre fue judía, a la que siempre, a la que no cambió. Nosotros tenemos esa fuerza de poder, de ser fieles a nuestra Torá, a nuestras mitzvot, de mostrar que las cosas no cambian, que somos perseverantes. Y dentro de eso, de esa misma perseverancia, nosotros también tenemos esa chispa, ese desafío, como ella, de decir, hoy tengo un desafío nuevo en mi vida, yo me tengo que poner fuerte, mostrarme fuerte y seguir adelante. Y decir, sí, soy orgullosa de ser judía y bueno, te agradezco mucho lo que vale es tu palabra, lo que vale es tu agradecimiento y no, pero esto yo no lo puedo recibir. Eh, Eso es también la importancia que nosotros tenemos como Balei Teshuvah. La importancia que nosotros, en realidad, más que la importancia es el valor que nosotros tenemos, a lo que nosotros podemos llegar siendo Balei Teshuvah. Es decir, hoy en día, que tzadikim, por lo menos yo no soy, no sé ustedes, tzadik yo no soy, y todos los días lucho, y todos los días es algo nuevo un desafío nuevo para mi judaísmo. Y cada día trato de incorporar algo más, trato de reforzar algo más, trato de ver en qué estuve débil hasta ahora para poder reforzarlo, porque no somos perfectos, no somos todos así. Y tratamos de hacerlo, tenemos esa oportunidad. De hecho, hay una historia que una vez el Rebbe mandó un muchacho joven de Shlihut a un lugar, ¿qué hora es? Bueno, eh, lo mandó a un lugar alejado, así de Shlihut. Entonces el padre se fue a quejar al Rebe y dijo, Rebe, le dice, mi hijo, muy bien, pero es un chico tímido, es un chico que no tiene buena dialéctica para hablar, no va a funcionar, no va a funcionar, está mandando a un lugar que no. Entonces el Rebe le dijo, estás equivocado. Yo no lo mandé para la gente, lo mandé para él, pensando en él. Es decir, él va a poder desafiarse, él va a poder superarse día a día, va a poder ser cada día mejor, hasta que algún día también va a poder hablar. Nosotros tenemos la capacidad de mejorarnos, de superarnos día a día, tenemos la capacidad de ser cada día mejor, tenemos la capacidad de ser Balei Teshuvah. Y cuando llegue el Mashiach, no nos van a decir a nosotros por qué no fueron tzadikim. Le van a decir a los tzadikim por qué ustedes no fueron Balei Teshuvah. ¿Por qué no hubo ese movimiento en la vida de ustedes?
Una vez fueron al Rebbe de Gur y le dijo una persona, le dice a un Hasid de Rebbe de Gur, el Rebbe de Gur, o sea, así como hay Chabad, hay Breslev, hay Vishnitz, hay Tzanz, ¿eh? Hay Gur. Es una línea hasídica. Todos vienen del Baal Shem Tov. Entonces fueron al Rebbe de Gur y le dice, Rebbe, nos ofrecieron un Shidduch para mi hija, pero la familia del novio es familia de Ballet Yubá, yo no sé si va. Digamos, no sabemos, el chico es bueno, pero la familia, los padres son Ballet Yubá. Entonces el Rebbe de Gur les dijo, ¿Ballet Yubá? Ojalá yo fuese Ballet Yubá. Tiene una oportunidad, ojalá yo tuviese esa fuerza de hacer el cambio, de agarrar, de innovar cada día mi judaísmo, renovarlo con una energía especial. Lo que cumplí ayer, hoy cumplo más y cada día avanzar un poco más. Y eso es el ser sol y el ser luna. Ese es el motivo más profundo de por qué el calendario, el Luaj nuestro, es el lunar y solar. Es verdad, vamos en contra de la corriente. Uno es solo lunar, otro es solo solar, el nuestro es lunisolar. ¿Por qué? Porque en realidad internamente nosotros también tenemos que tener luna y sol. Y por eso Dios creó ese desfasaje entre la luna y el sol, para decirnos, la vida no se vive siempre igual. Se vive a veces como luna y a veces como sol. Si hubiese sido el mismo ciclo anual, entonces hubiésemos hecho o luna o sol y daba lo mismo. No, no da lo mismo. Vos tenés que ser sol y tenés que ser también luna. Y espero que cada uno ahora, saliendo de acá, se lleve esta clase una luna para poder una mitzvah más, para hacer luna, para innovar, para que mañana, el día de mañana, mi judaísmo se vea reflejado de otra manera, de una manera con algo incorporado, algo nuevo, y que lo podamos cumplir eso y cuidar y proteger como un sol, con la perseverancia del sol. Buenas noches.